Se lo adelantábamos al inicio, Interior rechaza asumir el mando por la crisis migratoria después de que el presidente de Ceuta se lo haya pedido la declaración de emergencia nacional por la... Marlaska acaba de viajar de urgencia a Ceuta tras el mayor repunte migratorio desde la crisis de 2021. La gran pregunta ya no es cuántas personas han intentado entrar en la ciudad, sino qué ha obligado al ministro del Interior a desplazarse personalmente hasta una de las fronteras más sensibles de España y qué está viendo el gobierno para reaccionar con tanta rapidez. Cuando el responsable de Interior se presenta sobre el terreno, normalmente significa que la situación ha dejado de ser una simple incidencia fronteriza. Significa que existe el riesgo de que el problema aumente si no se actúa inmediatamente. Y eso es exactamente lo que preocupa ahora mismo en Ceuta. Porque detrás de este viaje urgente hay mucho más que un aumento de llegadas. Está en juego la capacidad de España para controlar una de las fronteras exteriores de la Unión Europea, la cooperación con Marruecos y la posibilidad de evitar una imagen que el gobierno no quiere volver a ver, la de una frontera completamente desbordada. Si queréis estar informados de todo lo que ocurre en España con contexto y datos verificados, suscribíos. Ahora vayamos a los hechos. El Ministerio del Interior ha confirmado el viaje urgente de Marlaska después de registrarse un fuerte incremento de la presión migratoria sobre Ceuta. Paralelamente, el gobierno ha intensificado la coordinación con Marruecos para intentar contener la situación antes de que pueda convertirse en una crisis de mayor dimensión. Las cifras que manejan distintos medios sitúan los intentos de entrada y los accesos registrados entre 1.500 y 2.000 personas. Aunque el número exacto sigue actualizándose, el dato que más preocupa no es la cifra concreta, sino la velocidad con la que se ha producido este repunte. Y precisamente ahí aparece la primera comparación inevitable. La última vez que España vivió una presión semejante fue en mayo de 2021. Miles de personas cruzaron la frontera en muy pocas horas y las imágenes de Ceuta dieron la vuelta al mundo. La ciudad quedó sometida a una enorme presión y el gobierno tuvo que movilizar recursos extraordinarios para recuperar el control de la situación. Pero aquí encontramos la primera diferencia importante. En aquella ocasión, la crisis coincidió con uno de los peores momentos de la relación diplomática entre España y Marruecos. La cooperación entre ambos países prácticamente desapareció durante varios días, algo que facilitó que la situación se desbordara con enorme rapidez. Hoy, el escenario es distinto. Según ha confirmado Interior, el viaje del ministro coincide con un refuerzo de la coordinación bilateral con Marruecos. El objetivo es actuar desde el primer momento para contener la presión migratoria y evitar que la situación evolucione hacia una crisis similar a la vivida hace 5 años. Y ese detalle cambia completamente la lectura de la noticia. Porque el titular no es únicamente que hayan aumentado las entradas. El verdadero titular es que el gobierno considera suficientemente seria la situación como para enviar al propio ministro del Interior a supervisar las operaciones sobre el terreno. Eso tiene un enorme significado político. Un ministro no necesita desplazarse a una frontera para recibir información. Puede seguir la evolución desde Madrid mediante informes permanentes, reuniones y comunicaciones con Policía Nacional, Guardia Civil y la delegación del gobierno. Si decide viajar personalmente, es porque quiere comprobar con sus propios ojos qué está ocurriendo y transmitir un mensaje muy concreto. Ese mensaje tiene varios destinatarios. El primero son los propios habitantes de Ceuta, que conocen mejor que nadie las consecuencias de una entrada masiva de inmigrantes y recuerdan perfectamente la crisis de 2021. El segundo es Marruecos, con quien España mantiene una cooperación constante para controlar los movimientos migratorios en la frontera. Y el tercero está mucho más lejos. En Bruselas también siguen con atención todo lo que ocurre en Ceuta. No hay que olvidar que esta ciudad no solo protege la frontera española, también representa una de las principales fronteras exteriores de toda la Unión Europea. Cualquier incremento importante de la presión migratoria se analiza inmediatamente por las instituciones europeas. Sin embargo, hay un detalle que casi nadie está comentando: la rapidez con la que ha reaccionado el gobierno. En otras crisis similares, las críticas se centraron precisamente en la lentitud de la respuesta. Esta vez ha ocurrido justo lo contrario. Interior ha reforzado la coordinación con Marruecos, ha movilizado efectivos y ha enviado al propio Marlaska prácticamente desde el primer momento. Eso significa que las autoridades consideran que las próximas horas pueden ser decisivas. Y aquí aparece la primera gran incógnita de esta historia.
¿Estamos ante un episodio puntual que podrá controlarse rápidamente o el gobierno dispone de información que hace temer una presión migratoria todavía mayor durante los próximos días? Esa pregunta explica prácticamente todas las decisiones que se están tomando en este momento, porque la experiencia demuestra que, cuando una frontera empieza a recibir un aumento repentino de llegadas, las primeras horas son las que marcan la diferencia entre una situación controlada y una crisis de gran magnitud. Además, Ceuta tiene una capacidad limitada. Sus recursos policiales, administrativos y de acogida pueden soportar un incremento temporal de la presión, pero una llegada continuada de cientos o miles de personas durante varios días cambiaría completamente el escenario. Por eso el viaje urgente de Marlaska no debe interpretarse como una simple visita institucional. Es una decisión política que pretende demostrar que el Ejecutivo quiere mantener el control desde el primer minuto. Pero cuanto más se analiza este movimiento, más evidente resulta otra cuestión. Si el gobierno ha reaccionado con tanta rapidez, es porque maneja escenarios que todavía no se han explicado completamente en público. Y precisamente esos escenarios son los que pueden determinar si España está ante un incidente aislado o ante el inicio de una nueva crisis migratoria de gran alcance. La gran cuestión es qué ha provocado exactamente este repunte y por qué Interior ha decidido actuar con tanta rapidez. Para entenderlo, hay que mirar más allá de Ceuta. Lo que está ocurriendo en la ciudad autónoma forma parte de una presión migratoria que lleva meses aumentando en diferentes puntos de acceso hacia Europa. La diferencia es que, cuando esa presión se concentra en una frontera tan pequeña y estratégica, cualquier cambio se nota de inmediato. Las autoridades saben que la experiencia de 2021 dejó una lección muy clara. Una situación aparentemente controlada puede cambiar por completo en cuestión de horas. Por eso, esta vez el objetivo no es reaccionar cuando la frontera ya está desbordada. El objetivo es impedir que llegue a ese punto. Y ahí entra en juego Marruecos. Desde hace años, la colaboración entre ambos países se ha convertido en una pieza fundamental del control migratorio. Gran parte del trabajo se realiza incluso antes de que los migrantes lleguen al perímetro fronterizo. Esa cooperación incluye intercambio de información, vigilancia y actuaciones coordinadas para reducir la presión sobre Ceuta y Melilla. Precisamente por eso, el gobierno ha insistido en reforzar ese contacto desde el primer momento. Porque si esa coordinación funciona, las posibilidades de contener una situación como la actual aumentan considerablemente. Si falla, el escenario cambia por completo. Y ese es uno de los motivos por los que el viaje de Marlaska tiene tanta importancia. No se trata únicamente de supervisar a Policía Nacional o Guardia Civil. También se trata de comprobar que toda la coordinación entre administraciones está funcionando exactamente como estaba prevista. Hay otro aspecto que también preocupa especialmente. Las mafias que organizan rutas migratorias observan constantemente lo que ocurre en las fronteras. Cuando perciben una oportunidad o creen que existe una posibilidad mayor de éxito, pueden concentrar más personas en muy poco tiempo. Por eso las autoridades intentan evitar cualquier sensación de pérdida de control. En este tipo de situaciones, la percepción también importa. Si se transmite la imagen de que la frontera está siendo superada, el efecto puede multiplicarse rápidamente. En cambio, una respuesta rápida y coordinada busca enviar el mensaje contrario, que el dispositivo sigue operativo y que la capacidad de respuesta continúa intacta. Ese componente psicológico suele pasar desapercibido para la mayoría de los ciudadanos, pero es una parte esencial de cualquier estrategia de control fronterizo. Ahora bien, tampoco conviene simplificar el problema. Detrás de cada intento de entrada, hay personas que llegan desde contextos muy diferentes. Algunos huyen de conflictos, otros buscan oportunidades económicas y otros llevan meses recorriendo distintas rutas migratorias antes de alcanzar el norte de África. Esa realidad humanitaria obliga a combinar el control de la frontera con el cumplimiento de las obligaciones legales e internacionales que tiene España. Y precisamente ahí aparece una de las mayores dificultades para cualquier gobierno. ¿Cómo se mantiene la seguridad de una frontera sin dejar de cumplir la legislación y los compromisos internacionales? Esa pregunta lleva años marcando el debate político español y europeo. Mientras unos reclaman un endurecimiento de las políticas migratorias, otros insisten en reforzar los mecanismos de protección y acogida. Entre ambas posiciones, el Ejecutivo intenta mantener un equilibrio extremadamente complejo, especialmente cuando se producen episodios como el actual. Pero más allá del debate político, existe una realidad operativa mucho más inmediata. Cada incremento importante de la presión migratoria obliga a reorganizar recursos, reforzar plantillas, aumentar la vigilancia
y acelerar la coordinación entre todos los organismos implicados. Todo eso supone una enorme exigencia para quienes trabajan diariamente en la frontera. Y por eso, el desplazamiento del ministro también tiene un objetivo interno. No solo busca transmitir tranquilidad a la población, también pretende respaldar a los efectivos desplegados sobre el terreno y seguir personalmente la evolución de una situación que puede cambiar de un momento a otro. Sin embargo, todavía queda una incógnita que nadie puede responder con total certeza. ¿Estamos viendo el punto más alto de esta presión migratoria o solo el comienzo? Las autoridades siguen analizando la evolución de los acontecimientos prácticamente hora a hora. Esa es la razón por la que Interior mantiene un seguimiento constante y evita lanzar mensajes triunfalistas antes de tiempo. Porque en este tipo de crisis, un solo día puede cambiar completamente el escenario. Y aquí aparece otro detalle importante. El gobierno ha querido evitar comparaciones directas con la crisis de 2021, aunque muchos medios las hayan establecido por la magnitud del repunte. La razón es sencilla. Una comparación precipitada podría generar una alarma innecesaria si finalmente la situación consigue estabilizarse gracias a las medidas adoptadas desde el primer momento. Pero tampoco quiere minusvalorar lo ocurrido. Precisamente por eso ha optado por una respuesta visible, rápida y con el máximo responsable de Interior presente en Ceuta. Eso demuestra que el Ejecutivo considera que este episodio merece toda su atención. La verdadera pregunta es si esa estrategia será suficiente para evitar que la presión continúe creciendo durante los próximos días. Porque si las entradas consiguen reducirse, el viaje de Marlaska será recordado como una actuación preventiva que permitió contener la situación antes de que se convirtiera en una gran crisis. Pero si ocurre lo contrario, este desplazamiento podría pasar a ser el primer capítulo de un problema mucho mayor, con consecuencias políticas, diplomáticas y sociales que afectarían a toda España. Y precisamente eso nos lleva al punto más importante de toda esta historia. ¿Qué puede ocurrir a partir de ahora y cuáles son los escenarios que manejan las autoridades si la presión migratoria no disminuye en las próximas horas? Y esa es precisamente la cuestión que ahora mismo intentan responder las autoridades. En una crisis migratoria no basta con analizar lo que ya ha ocurrido. Lo realmente importante es anticipar lo que puede suceder durante las siguientes horas. Por eso el despliegue que se ha activado en Ceuta no solo busca responder al aumento de entradas registrado hasta ahora. También pretende evitar un posible efecto llamada que haga crecer todavía más la presión sobre la frontera. La experiencia demuestra que, cuando una situación como esta se prolonga, las consecuencias empiezan a multiplicarse rápidamente. La primera es operativa. Cada nuevo grupo que intenta acceder obliga a reforzar la vigilancia, reorganizar efectivos y mantener un dispositivo permanente durante días o incluso semanas. La segunda afecta directamente a la capacidad de acogida. Aunque las autoridades trabajan para gestionar cada llegada conforme a la legislación vigente, un incremento continuado termina ejerciendo una enorme presión sobre los recursos disponibles. Y la tercera es política, porque cada episodio migratorio de gran magnitud reabre un debate que divide profundamente a la sociedad española. Hay quienes consideran que deben endurecerse todavía más los controles fronterizos. Otros sostienen que la prioridad debe ser reforzar los mecanismos humanitarios y la cooperación internacional. Entre ambas posiciones, el gobierno intenta encontrar un equilibrio que nunca resulta sencillo. Pero hay algo que sí parece claro. Esta vez Interior ha querido transmitir la imagen de que no piensa esperar a que la situación empeore para actuar. Ese puede convertirse en el principal argumento del Ejecutivo durante los próximos días. Si la presión disminuye, gracias a las medidas adoptadas desde el primer momento, el gobierno podrá defender que la estrategia preventiva ha funcionado y que la rápida coordinación con Marruecos evitó una crisis similar a la de 2021. Sin embargo, también existe el escenario contrario. Si las entradas continúan aumentando pese al refuerzo del dispositivo, crecerán inevitablemente las críticas hacia la gestión de la frontera y volverán a aparecer comparaciones con otras crisis migratorias vividas en los últimos años. Y ahí es donde comienza la verdadera batalla política. Porque una misma situación puede interpretarse de formas completamente distintas según quien la analice. Para el gobierno, el viaje de Marlaska representa una demostración de capacidad de reacción y de coordinación institucional. Para la oposición, la pregunta será otra muy diferente. ¿Por qué ha sido necesario que el ministro viajara personalmente? ¿Se pudo prever antes este repunte? ¿Existen suficientes recursos para afrontar un incremento prolongado de la presión migratoria? Esas preguntas marcarán buena parte del debate político durante los próximos días.
Pero, más allá de la confrontación entre partidos, existe una realidad que no admite discusión. Ceuta seguirá siendo uno de los puntos más sensibles de toda Europa, mientras continúe siendo una frontera terrestre entre el continente africano y la Unión Europea. Esa condición convierte cualquier cambio en los flujos migratorios en un asunto que trasciende a la propia ciudad. Por eso Bruselas observa con tanta atención lo que ocurre allí. Y por eso cada decisión que adopta España también tiene una dimensión europea. Ahora bien, conviene evitar una conclusión precipitada. A día de hoy, las autoridades mantienen el dispositivo reforzado y continúan evaluando la evolución de la situación. El viaje de Marlaska y el refuerzo de la coordinación con Marruecos son hechos confirmados. Lo que todavía está por determinar es si esas medidas bastarán para estabilizar completamente la frontera o si será necesario adoptar nuevas actuaciones durante los próximos días. Esa diferencia es fundamental, porque una noticia como esta evoluciona prácticamente hora a hora. Una jornada con menos presión puede confirmar que las medidas han surtido efecto, pero un nuevo incremento cambiaría inmediatamente todo el escenario y obligaría al gobierno a tomar decisiones todavía más contundentes. Y quizá ese sea el dato más importante de toda esta historia. No estamos viendo únicamente un viaje oficial. Estamos viendo la respuesta del Ejecutivo ante una situación que considera lo suficientemente seria como para movilizar al ministro del Interior, reforzar la coordinación internacional y supervisar personalmente una de las fronteras más sensibles de Europa. Ahora solo queda una incógnita. ¿Recordaremos este episodio como una actuación preventiva que consiguió evitar una nueva crisis migratoria o como el primer aviso de un problema mucho mayor? La respuesta dependerá de lo que ocurra durante los próximos días. Pero hay algo que ya ha quedado claro. Cuando un ministro viaja de urgencia a una frontera, el verdadero mensaje nunca está solo en el desplazamiento. Está en todo lo que ese viaje revela sobre la preocupación del gobierno y sobre la importancia de los acontecimientos que se están desarrollando en ese lugar. Y en Ceuta, esa historia todavía no ha terminado.